Gracias, Julia, por la presentación. El 70% de los gases de efecto invernadero son generados en las ciudades. Por lo tanto, es en estas donde debemos de buscar las soluciones a nivel energético, residuos, transporte y movilidad y urbanismo, entre otros. Mi nombre es Oldin Ramírez, voy a compartir con ustedes un poco sobre el tema de movilidad urbana sostenible y espacios urbanos, y quiero agradecer primero al comité organizador por la atenta invitación de estar acá compartiendo. Es la segunda vez que estoy en esta ciudad, es una ciudad muy bonita y los felicito por ser sede de este evento y a la vez también por estar tan interesados en el tema de la sostenibilidad, que es el futuro de nuestras ciudades. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Latinoamérica con las ciudades? El proceso de urbanización en América Latina se caracteriza por ser el movimiento más fuerte de las personas hacia los centros urbanos. En Latinoamérica se estima que casi un 80% de las personas viven en las zonas urbanizadas. Las zonas urbanizadas no necesariamente son megaciudades. Hablamos de ciudades intermedias y también de otros centros urbanos de menor tamaño, pero que en el tiempo van a crecer. Por lo tanto, hay una demanda de servicios que debe de ser cubierta. Cuando esta demanda empieza a superar la oferta de las ciudades, pasan cosas como estas. Hablando de las megaciudades en las que se han transformado nuestras ciudades en América, tenemos el ejemplo de Sao Paulo. Los brasileños, yo acabo de estar con ellos hace un par de meses, tienen ciudades muy bonitas, es una gran economía, hay mucha riqueza. Sin embargo, producto también de ese crecimiento, empezaron a suceder cosas como cosas que naturalmente eran de esperarse. El poder adquisitivo creció y por lo tanto la dependencia del transporte privado también. El tráfico en la ciudad de Sao Paulo se descontroló. Este es un antecedente de algunos años atrás, donde pueden imaginarse ustedes una fila de vehículos de casi 300 kilómetros de largo. Si pusiéramos todos los vehículos que hacen cola adentro de las carreteras de las calles y avenidas de esa ciudad, imagínense esto, una fila de vehículos de casi 300 kilómetros, es suficiente para unir dos centros urbanos en Sao Paulo, alrededor de Sao Paulo. Es un tema que nadie quiere vivir, ¿verdad? Yo, que es la segunda vez que he estado acá y que ya he visto el tráfico en la hora pico, con las personas que he platicado me dicen, es que el tráfico está imposible. Créanme, no están tan mal. Hay ciudades que están peor. Con una población de 22 millones de habitantes en el área metropolitana, Sao Paulo tiene que hacerle frente a estos temas. Y no es que no tengan una red de transporte masivo, no es que no tengan alternativas de otros modos de transporte, las tienen. Sin embargo, también padecen el problema de la congestión vehicular. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos acá presentes quisiéramos ver nuestra ciudad en estas condiciones. La congestión vehicular es un problema de los centros urbanos y hay que entender por qué sucede este problema, precisamente para poder visualizar las respectivas soluciones. Número uno, les podría yo decir que en términos prácticos, el problema de la congestión vehicular se da por una desbalanceada relación entre la oferta vial o la capacidad que tiene el sistema vial de una ciudad y la demanda vehicular. La demanda vehicular está compuesta
tanto por el transporte de carga, el transporte colectivo, y adivinen por quién más, por el transporte privado. Yo quisiera preguntarles en este momento, y si me ayudan, y que levantaran su mano aquellas personas que vinieron en transporte público a este recinto. Si ustedes voltean a ver, nadie ha levantado la mano. Todos venimos en transporte privado. Y voy a hacer una pregunta obvia: ¿quiénes vinieron en su propio vehículo acá? Levanten la mano sin miedo, aquí no los vamos a castigar. Los que no levantaron la mano los estoy viendo, les voy a volver a preguntar más tarde. Muy bien. Entonces, nosotros, Les pedimos por favor a las personas que se encuentran de pie al final del auditorio, por favor puedan tomar asiento y bajar un poco la voz para respetar el espacio del ingeniero que en este momento se encuentra en su disertación. Gracias. Muy bien. Entonces, la demanda vehicular somos nosotros. Esa demanda que le hace presión a la oferta vial de nuestras ciudades somos nosotros. Es un tema aspiracional incluso el tema del vehículo, lo vamos a ver más adelante. Otro factor muy importante y que a los ojos del ciudadano que tiene que salir a trabajar, a ver sus negocios, es un tema que no es necesariamente perceptible, y es el crecimiento urbano, ¿verdad? Un crecimiento urbano es natural, la población crece, pero sin embargo un crecimiento urbano no necesariamente tiene que estar vinculado con el desarrollo urbano, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, lo que debemos buscar en nuestras ciudades es el desarrollo urbano, el crecimiento hacia los lados no. Tenemos que pensar en otros modelos de ciudad que vamos a ver más adelante. Cuando hay crecimiento urbano, lo que pasa es que la red de transporte, si es que existe, le cuesta mucho llegar a los extremos de nuestras ciudades a recoger pasajeros y le cuesta mucho tiempo regresar. Por lo tanto, se vuelve ineficiente y poco atractivo para el servicio. Recordemos de que, pues, a menos de que sea una empresa estatal, si es un servicio concesionado, no le va a interesar ir a poner recursos para no recuperarlos. Entonces, el crecimiento urbano es algo que no necesariamente está en el imaginario de las personas, pero que es una causa también del problema de la congestión. El otro tema es la alta dependencia del transporte privado. El transporte privado son nuestros vehículos. Les voy a contar una anécdota. Donde yo vivo, en Ciudad de Guatemala, en el barrio donde yo vivo, el mercado de abastos nos queda entre 4 a 5 cuadras. Adivinen la esposa de quién no va al mercado a pie. Yo le digo, pero cuando me ofrezco de voluntario, yo te acompaño. Arranca el carro, la primera orden. Yo le digo, pero ¿por qué no vamos caminando? Entonces va solo. Bueno, arranco el carro. Entonces, ese es un ejemplo de lo que la gente no está dispuesta a hacer, que es sacrificar su comodidad con tal de colaborar, por en este caso, con el tema de dejar el carro en casa. Y parecerá poco notorio el que yo solito deje mi vehículo y ver qué diferencia puedo hacer si yo dejo el carro en la casa. Pero cuando ya somos varios, el cambio sí es notorio, ¿ya? Sin embargo, las personas se autoflagelan dependiendo del transporte privado. Hay muy pocas personas que una vez tienen acceso al vehículo, hay muy pocas personas que están dispuestas a dejarlo con tal de moverse y sacrificar su movilidad. Eso pasa muy poco y les vamos a hablar más después de eso. Luego también definitivamente un factor importante es
el limitado acceso al transporte público, y en ese caso pues los entiendo muy bien. Cuando yo preguntaba acá cómo era el tema del transporte hace 2 años que vine y me comentaban, no, mira, es una red de transporte que no está regulada, los microbuses pertenecen a propietarios individuales, no está regulada ni la frecuencia, ni la capacidad, ni los paraderos. Por supuesto, digamos, eso no invita a que uno se suba al transporte público. Yo tengo 2 hijas, tengo una de 10 años y una de 13. Si yo estuviera en la condición de mandar a mi hija en la universidad en el transporte público como el que ustedes tienen acá, pues obviamente lo que uno piensa es no, yo la voy a dejar o le compro su carro y que vaya. Entonces, cuando no hay suficiente oferta de parte del transporte público o de un sistema de transporte integrado, que es algo que vamos a ver también, es muy fácil caer en la dependencia del transporte privado. Luego, la escasa red multimodal tampoco invita. Una red multimodal es aquella que tiene un sistema de transporte masivo como eje troncal, buses alimentadores, ciclovías y sendas peatonales, ¿ya? Cuando no hay eso, se vuelve realmente un reto pretender que las personas dejen su vehículo y se suban al transporte público. Y otro tema, y es algo que tampoco nadie considera solo a la hora de cuando hablamos de problemas de tráfico, movilidad, lo primero es que nuestros gobernantes no hacen nada por resolver el problema del tráfico, no hacen nada por resolver el problema del transporte. En parte puede ser cierto, pero hay un factor social cultural, ¿verdad? En mi país, el aspiracional de los jóvenes de cierta generación es comprar un carro. Eso es lo primero, eso y el celular. Eso es lo primero en lo que piensan muchos, en comprar su carro. En mi país es muy fácil, se ha vuelto muy fácil comprar vehículo. Recibimos una gran cantidad de vehículos de Estados Unidos chocados y que la gente los repara y los vende, los trae, los repara y los vende. Y es un problema, y esa parte nadie la menciona, ¿verdad? Esa parte, digamos, sucede, la gente sigue comprando carros, ya sea carros como esos, reparados o en los concesionarios, y nadie se pone a decir, bueno, sí, el problema del tráfico es por la cantidad de vehículos que hay, ya no compremos carros. Eso no lo dice nadie, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan en hace cuánto compraron su carro y se preguntan por qué lo compré, seguramente estará el discurso, no, es que el vehículo ya no es un lujo, es una necesidad, pero el hecho es de que todos compramos vehículos. Es parte de los problemas de la congestión. Otro tema que cuando hablamos de migrar a una movilidad urbana sostenible, algo de lo primero que se menciona en los distintos foros, en la literatura, en los grandes discursos, es que los gobiernos invierten en temas de infraestructura. Si lo comparáramos, un 70% de la inversión en temas de movilidad es 70% para la infraestructura, para el transporte privado, y solo un 30% para el transporte público y la red multimodal. Eso es relativamente cierto. Sin embargo, es una visión personal, dado de mis experiencias. La infraestructura de este tipo es muy importante para las ciudades. Ustedes acá tienen en esta ciudad obras muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitas y funcionales sobre todo. No necesariamente dejar de hacer infraestructura nos va a llevar a solucionar los problemas del tráfico. Como lo vamos a ver más adelante, es una combinación de estrategias. Sin embargo, lo que yo pienso es que las ciudades sí necesitan este tipo de infraestructuras. Imagínense acá donde tienen ustedes estos pasos a desnivel que han resuelto a diferentes niveles, por eso se llaman a desnivel, los cruces conflictivos. ¿Cómo serían esas intersecciones si no hubieran sido resueltas de esa forma?
seguramente tendríamos un problema todavía en la calle, lo estaríamos padeciendo todos. Por lo tanto, sí es importante que en las ciudades siga invirtiéndose en infraestructura por dos razones. Número uno, la infraestructura moderniza la ciudad. Una ciudad moderna es una ciudad competitiva. Ustedes que tienen el privilegio de estar tan cerca del puerto, de ser una ciudad donde hay industria, no puede pensarse en una ciudad desarrollada sin ese tipo de infraestructura que le dé servicio a la economía, ¿ya? Sin embargo, el verdadero reto está en pensar que esa infraestructura no solo debe de atender al transporte privado, sino también al transporte público. Entonces empieza a cambiarse el paradigma de que no es cierto que la infraestructura sea solo para el vehículo privado, sino que también sea para el transporte público y el sistema multimodal. Otra característica de la infraestructura vial de ciudad pasa lo siguiente: uno ve un cruce que debe ser solucionado y todos piden, es que ahí debería hacerse un paso a desnivel, es que ¿por qué no lo han hecho? Ya lo hubiera hecho yo si fuera el ministro, presidente, el alcalde, lo que fuera. Y bueno, se desarrolla la infraestructura, se construye y se corta la cinta y todos empiezan a pasar y se aplaude, qué bonito, pero al tiempo en algunas ciudades esas infraestructuras vuelven a estar congestionadas y entonces viene la crítica. ¿Cómo se les ocurre hacer un paso a desnivel si ya saben? El tema es que la infraestructura vial, cuando es desarrollada, se vuelve atractiva, adivinen para quién, para las personas que necesitan moverse. ¿Quiénes son esas personas? Somos todos. Entonces, al ver una ruta más atractiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos una ruta más eficiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tomar esa ruta. Entonces vamos a tener una convergencia entre los vehículos que ya pasaban por el punto antes de la infraestructura nueva, y vamos a tener el tráfico inducido producto de la facilidad que se generó de moverse de un lado a otro porque esa infraestructura existe. Y al haber ese incremento en la demanda, volvemos al punto inicial, que es un desbalance entre la demanda vehicular y la capacidad del sistema vial. Eso no quiere decir que las obras estén mal pensadas, es que deben de incluir dentro de sus componentes de planeamiento un sistema de transporte público o, como lo vamos a ver más adelante, reducir la demanda del tráfico, que es un tema súper polémico. Muy bien, ¿cuál es el costo del uso del automóvil para las ciudades? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo creo que no mucho, porque seguimos usando el vehículo. Esta presentación también es una invitación hacia la autorreflexión. Cada vez que yo uso el vehículo, me convierto en uno de ellos. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando ustedes van en el tráfico y dicen, es que ¿por qué hay tanto tráfico? Deberían de voltear a ver a la persona que está manejando su carro. Somos parte del problema, ¿verdad? Obviamente un problema inducido por las cosas que hemos platicado hasta el momento. Entonces el uso indiscriminado del automóvil le genera esto a las ciudades: congestión vehicular. Otro tema muy importante y que está en el contexto de esta Expo Construye es la contaminación. Realmente yo creo que no son muchas las personas que realmente pueden dimensionar el tema de la contaminación. Nosotros, los simples mortales, que pues lo único que hacemos es ir a trabajar y regresar a nuestra casa, encender el calentador, usar desechables, pues en mi caso hubo una época en la que yo decía, no, ya no me den pajillas, pobrecitas las tortugas. Pero hasta ahí. Realmente el efecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es crítico. Ayer en las presentaciones de ayer, el ingeniero César Ruiz, que nos habló sobre el tema de sostenibilidad en las construcciones,
nos hablaba de los efectos que tiene la deforestación. La mayoría, digamos, de los problemas de las torrenciales lluvias que azotan en nuestras ciudades, que antes no era así. Yo me recuerdo hace, para no decirlo en años, hace bastantes libras, y cuando yo tenía pelo, no llovía así. Ahora en mi ciudad llueve tanto en tan poco tiempo que nos deja la ciudad colapsada, porque hay partes de la ciudad que se inundan. Y la verdad pareciera un mal chiste que se inundan las partes más vitales para la ciudad. Y nos cuesta mucho lidiar con eso. Yo, como lo decía Julia, también trabajo en la Municipalidad de Guatemala, yo tengo a cargo el Departamento de Planificación y Diseño, en la Dirección de Obras y también bajo la Gerencia de Planificación. Cada vez que sucede algo que traba la ciudad, adivinen a quién voltean a ver. Yo trato de esconderme, pero no puedo. Y realmente esto se escapa de la planificación. Hay temas que trascienden, son de país, ¿ya? Regresando a esto, el tema de los gases efectos invernaderos ligados a la movilidad, si ven acá, en este extremo de la gráfica, los vehículos que más liberan gases de efecto invernadero son los vehículos particulares. ¿Quién maneja esos vehículos? Que levante la mano valientemente y diga: yo le aporté al planeta hoy tantos kilogramos de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando uno ve esto, cobra conciencia de realmente lo que está sucediendo con la movilidad. Por supuesto, esa es la única forma que tenemos de movernos en este momento, pero hay que ser sensibles a eso y vamos a ver después cómo podemos aportar para resolverlo. Luego, paradójicamente, en el otro extremo, la gráfica es muy evidente como para explicar uno por uno, en el otro extremo están los buses, los autobuses, que a pesar de que tienen motores diésel, a pesar de que tienen motores grandes, no son los que más aportan gases de efecto invernadero. Por supuesto están los modos más limpios, la bicicleta y caminar. Eso definitivamente no aporta. Y quisiera aprovechar, aquí en el medio de la gráfica están los vehículos híbridos y los eléctricos. Los vehículos eléctricos ¿aportarán la misma cantidad de gases de efecto invernadero que un vehículo convencional? No, pero solo si estamos hablando que para alimentarlos de energía, recargarlos, la matriz energética está resuelta de forma limpia, entonces sí. De lo contrario, solo bajan un poco su efecto, ¿ya? Entonces, es muy importante que cuando hablemos de electromovilidad pensemos también en la matriz energética, si no, no estamos avanzando mucho. Sí estamos dando un paso, pero no necesariamente influyente. Y otro aspecto importante y que no vemos, ¿verdad? Cuando vemos imágenes como la de arriba, cuando está la autopista llena de vehículos congestionados y ahí se ve el humo, ese humo, adivinen quién lo está respirando. La mayoría de las personas que están acá en este foro, me alegra mucho ver que son más jóvenes que yo. Sin embargo, bueno, eso pues les da la ventaja de que si ustedes se exponen a esto, pues no les va a pasar nada. Habemos otras personas ya un poco más vulnerables que exponerlos a esto les genera problemas. Aprovechando que son jóvenes y pensando en que sí se van a casar y que van a tener hijos, bueno, tal vez no sé si casarse será atractivo, pero los niños siempre son bonitos y les gustan. Los niños ahora, si se dan cuenta, cada vez se enferman más de las vías respiratorias. Cuando nació mi primera hija, miren, yo debía haberme convertido en accionista de ese hospital por la cantidad de veces que la llevamos, que porque la alergia, que porque no dormía, que porque solo así hacía la muchachita, ¿ya? Y yo le decía al pediatra: mire, pero si aquí su mamá es súper estricta con la higiene, yo no puedo creer de que la niña se enferme tanto. Y me decía: mire, es
está en el ambiente, mijo. Los niños se han vuelto muy alérgicos. En mi país hay mucho de eso. Luego pues están obviamente las embarazadas, las personas de la tercera edad, que son muy vulnerables. Entonces en ellos tenemos que pensar cuando estemos usando nuestro vehículo. Y otro tema que tampoco lo vemos nosotros, que vamos en nuestro carro al trabajo, pero que el país sí resiente, es lo que pierde la economía de nuestras ciudades por el uso del automóvil en la forma en la que lo estamos usando en este momento. Para no explicar el cuadro en detalle, hay efecto en la cantidad de horas que se invierten en el tráfico. Son horas que adivinen quién no está produciendo: la economía. Todo, digamos, el empresariado, la cadena logística, pierde la economía. Si se pierde la economía, pierde el país. ¿Y quiénes hacen el país? Nosotros, ¿ya? Entonces hay un verdadero efecto que no se ve porque no somos, digamos, no es sensible a la escala en la que estamos, pero si lo vemos a nivel de país, es sumamente mortífero tener ciudades congestionadas. Se pierde mucho tiempo, se pierde mucho dinero en temas de economía. Y esto que pues pareciera ser que todos nos quejamos del tráfico, pero tiene efectos en nuestra salud. Realmente en un momentito puede haber algo en el movimiento vehicular, en el tráfico, que nos desequilibre emocionalmente. Yo me he enterado de anécdotas, no he visto ninguna, pero donde viene alguien y le bocina al de enfrente simplemente porque no pasa. Y las anécdotas que yo he escuchado de diferentes personas es de que viene el del carro de adelante y dice: a mí no me vas a estar bocinando. Y han habido asesinatos por eso. Imagínense el grado de estrés en el que viven las personas como para tomar una decisión arrebatada y cegarle la vida a alguien. Pareciera de chiste, pero sucede. Entonces, estar en el tráfico nos somete a situaciones de estrés que no necesitamos. Llegar a la casa, a cambiar de jefe y llegar uno molesto solo porque anduvo manejando, eso no es culpa de los que lo están esperando a uno. Sin embargo, el tema del uso del automóvil indiscriminado nos lleva a eso. Hay otros daños a la salud, ¿verdad? Los que ya llevamos algunos kilómetros recorridos, ya empiezan problemas de espalda, problemas de circulación, problemas de hipertensión, y nadie quiere pasar por eso. A nadie se lo deseo. Cuando uno está joven, pues no le ve problema, pero ya después, cuando ya las garantías se nos empiezan a vencer, yo por eso es de que trato de caminar, pero se ve que no mucho lo logro. Muy bien. Y luego, pues el costo, otro de los costos, para mí es uno de los costos más importantes, no es que los otros no lo sean, pero tal vez el más incidente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, es el uso ineficiente del espacio público. Se llama espacio público porque adivinen de quién es, de todos nosotros. Es uno de los mayores activos que tienen nuestras ciudades en temas de desarrollo urbano territorial, el espacio público que es de todos. Cuando se lo entregamos al vehículo, y si vemos esta caricatura, la persona que va en su vehículo solita va en su comodidad, escuchando la música que le gusta, con el volumen que le gusta, sin ninguna esposa que le diga bajarle el volumen. Va con el aire acondicionado, que acá es obligatorio, casi que de supervivencia, andar con el aire acondicionado. Y si vemos a la par, a la otra caricatura, los que van en el transporte público, yo hoy justamente cuando nos traían acá, yo venía en automóvil privado, así que disculpen, lo reconozco y perdónenme por eso, ya Dios me perdonó. Y vi un bus precisamente más o menos en estas condiciones. Y vemos a la par al ciclista y a los que están esperando. Para nadie es fácil, o para muchos para pocos es muy fácil dejar su comodidad y sacrificarse con tal de liberar ese espacio y subirse al transporte público. Es un cambio sociocultural muy difícil de abordar, sin embargo se puede.
Entonces, el uso del espacio dedicado al vehículo es algo que les pega mucho a las ciudades porque este espacio se pudiese aprovechar para otras cosas. Solo por ilustrarlo de alguna forma, ahí cabría otro autobús, se mejora la capacidad del sistema de transporte, cabría otra ciclovía, cabría una senda peatonal, pero la está usando alguien que va en promedio cada vehículo de 1.3 a 1.5 de personas por vehículo, ¿verdad? Entonces es un uso, es un consumo de espacio muy alto para una eficiencia tan baja. Antes de pasar a esto, que yo los quería sorprender, pero ya arruiné la sorpresa. Lo que vamos a ver ahorita es una gráfica que muestra el tiempo que se necesita para que 200 personas crucen una línea en diferentes modos de transporte. Y quisiera que le pusieran atención. Muy importante, digamos, al tema del tiempo. El dibujito y la animación está bien, pero el tema del tiempo es incidente acá. Veamos. Lo que estamos viendo es mover 200 personas, que equivalen a 133 vehículos, o a 10 buses, o a 5 trams, que son trenes rápidos urbanos, o a 200 bicicletas, o a un pelotón de 200 personas. Si los ponemos a cruzar una línea enfrente de ellos al mismo tiempo, vamos a ver, miremos lo que pasa, que se vuelve en una longitud en vehículos de 1 kilómetro de vehículos. Veamos, y aquí circulan. Primero, pareciera que el vehículo sale de primero y avanza, pero como son tantos, se tardan. Luego salen casi igual el tram y el transporte público, seguido por los peatones que ya lograron pasar, y ahí está la competencia entre la bici y el vehículo. Y ahorita ya vemos cómo se desahoga la vía de la bici, y el transporte privado sigue porque no logra desarrollar eficiencia en el tema de desplazamiento, salvo que estuviéramos hablando de una autopista, pero acá estamos hablando de vías urbanas, ¿ya? Entonces hay una diferencia muy grande en temas de tiempo para movilizar personas. Es súper importante cobrar conciencia de esto, no necesariamente porque yo ando en mi vehículo particular voy a llegar más rápido, claro, si es el único modo de transporte que tengo, obvio, pero es importante cobrar conciencia de eso. Y algo pues que en esta foto he minimizado el problema es que parte del costo de las ciudades, el costo del automóvil para las ciudades son los accidentes. No sé, ¿verdad? Casi les habrá pasado una escena como estas donde solo es un toponcito de bumper con bumper, pero hay que llamar al seguro, ¿verdad? Pero si la otra persona es conflictiva y es increíble, pero aparte digamos del tema financiero personal, que es arreglar este problema, hay redes viales que con un solo accidente que pase de este tipo y ocupen un carril, todo se traba. Hay para los que quieran profundizar más o que platiquemos después, más despacio, hay una curva que es, una gráfica que es el diagrama fundamental del tráfico y pasa lo siguiente. En esta curva vamos a encontrar que la capacidad del sistema vial, como la vimos inicialmente, y su relación con la demanda, llega a un momento equilibrado donde todos pasamos bien y tenemos libertad de maniobra. Si llegamos a un semáforo no nos toca que esperar mucho. Eso se llama, o sea, la vialidad está pensada o diseñada, mejor dicho, para cierta cantidad de vehículos por hora. Eso se llama flujo de servicio. Cuando se supera el flujo de servicio, cuando la demanda vehicular sube un poquito, empiezan a aparecer esos problemas de congestión. Y cuando le quitamos un carril porque se baja y ve que ponerse de acuerdo. Miren, en mi ciudad, en mi ciudad tenemos básicamente 4 entradas, una corresponde a cada punto cardinal, pero sucede algo en la carretera Roosevelt, que es la salida hacia occidente, se traba todo el cuadrante sur, occidente, oriente de la ciudad. Si pasa algo en la salida hacia el norte, se traba del norte hacia el centro. Es
súper complicadísimo. Y estamos hablando de vías que solo tienen 1 o 2 carriles por sentido. No hay una suficiente oferta vial o rutas alternas para desahogar estos problemas. Por lo tanto, ahorita ya hablamos mucho del problema. Creo que el problema ya está sensibilizado. Está sensibilizado también que, por lo menos en este foro, todos somos parte del problema, ¿ya? ¿Y qué es lo que debiésemos hacer, a dónde debiésemos evolucionar para que esto sea minimizado? No puede ser anulado. Ahora explico. El tráfico como tal, el problema de la congestión como tal, no tiene solución. Disculpen que se los diga en este foro. Lo que tiene, la característica es que puede ser administrado, pero no puede ser anulado. ¿Por qué? Porque aunque tengamos sistemas de transporte muy eficientes, aunque tengamos una red vial robusta con soluciones de infraestructura de primera generación, aunque tengamos teletrabajo, el problema, o sea, siempre van a haber vehículos en las vías. Entonces el problema debe de ser administrado. Y ahí sí podemos minimizar sus efectos en la ciudad. Esta es una foto de Curitiba. Curitiba es una ciudad modelo en temas de planificación territorial y planificación de sistemas de transporte. Yo estuve con ellos hace 2 meses tratando de aprenderles algo. Y logré tomar esta fotografía que no sabía que me iba a servir aquí, ¿verdad? Pero acá podemos ver, ¿verdad? Para empezar, una vía congestionada, no se vayan a ir con el espejismo de la foto, pero ilustra muy bien el espacio destinado al vehículo particular, que según la teoría es al que menos espacio se le debería dedicar, porque es el menos eficiente. Ya vimos de que es ocupado en nuestras ciudades por 1.3, 1.5 personas en promedio. A la par tenemos el sistema de transporte masivo, que si uno piensa en una ciudad como Sao Paulo, como México, que las ve como que muy similares, uno pensaría, ¿y por qué no pusieron un metro? Realmente vamos a ver después que las soluciones deben de ser escaladas a cada una al tamaño de población y pensadas en que puedan ser evolucionadas en temas de capacidad. Lo vamos a hacer más adelante. Ahí está la bici, la senda peatonal. Eso ilustra pero re bien el tema de la movilidad urbana sostenible. Sin embargo, hay otros factores que deben de suceder. Un proceso muy amplio y muy participativo de toda la sociedad, gobierno, sector privado, sociedad, que deben de conjugarse, incluso sector inmobiliario, para que esto suceda, y lo vamos a ver ahora. Esta es la pirámide de la movilidad, la pirámide invertida de la movilidad, y disculpen que lea este concepto. La movilidad sostenible engloba un conjunto de procesos, o sea, no es una cosa que venga yo con una varita mágica y diga chim pum pan, tortillas, papas, se soluciona el problema del tráfico. Eso no sucede así. Son una serie de acciones que deben tomar diferentes sectores, que son orientadas a conseguir el uso racional. Es decir, cuando pensamos en lo que estamos haciendo con nuestro vehículo y tomamos conciencia de lo que le estamos haciendo al ambiente, de cuando decimos, no, mejor si voy a ir al mercado a pie, porque ahí en ese momento ya está en el colectivo, en el imaginario colectivo de las personas, el cambio cultural, pero todavía nos falta llegar a eso. Entonces, un uso racional de los medios de transporte. Los medios de transporte, aquí cubrimos todo, ¿verdad? La movilidad particular y la movilidad colectiva y las necesidades de la cadena logística, o sea, no se pueden obviar, todo se tiene que seguir moviendo, pero de una manera sostenible que minimicen los impactos ambientales. Perdón, me faltó explicar la pirámide, pero es muy evidente, donde al principio hasta arriba está el peatón. ¿Por qué? Porque es al que le debemos de dar prioridad en el diseño de los espacios públicos, espacios que son de todos, espacios que administra el gobierno local o el gobierno estatal y que son utilizados por todos nosotros, es nuestro. Por lo tanto, es el que más privilegio debería de tener en el planeamiento de la movilidad urbana. Luego están las bicis y el transporte público está en la mitad. Hay de todo tipo, hablando de transportes, ya sea buses alimentadores, que son estos buses como que más pequeños,
están el transporte público masivo, que ahí hay de todo, el metro, el BRT, el teleférico, luego está el transporte de carga y por último el vehículo particular en el que hoy todos venimos a este recinto. Y lo que tenemos que privilegiar son los viajes más que a los vehículos. ¿Qué es un viaje? En un día cotidiano de su servidor, salgo de mi casa a las 5:45 de la mañana para llevar a mis 2 cachorritas al colegio. Las voy a dejar. Aquí hay una parte mentirosa que dice que voy al gimnasio, evidente no voy ahorita. Luego me voy a la oficina. Luego adivinen a quién mandan al supermercado. Al esposo de la mamá de mis hijas. Luego, pues aquí puedo no ir a la universidad. En algunos semestres doy clases en una universidad. Y ya como a las 9 de la noche, después de haber batido a todas las huestes que me encontré en el tráfico, llego a mi casa. ¿Cuántos viajes hice ahí? Ahí los podemos contar. Eso es lo que hay que privilegiar, pensar en cómo resolver la mayor cantidad de viajes con la menor cantidad de transporte. Tampoco puedo decirles de que con un sistema de transporte público robusto voy a lograr ir a todos lados, según obviamente en mi caso, en la municipalidad me tocan muchas actividades de campo. Sería ineficiente para mi trabajo que yo estuviera en transporte público yendo a ver todo lo que vemos en la ciudad. Ahí sí me toca usar el vehículo, pero como les digo, ya Dios me perdonó por eso. Y tampoco podemos pensar en que una mamá va a ir a su trabajo, va a ir a dejar al colegio a los niños en bicicleta, va a ir a su oficina en bicicleta, va a pasar al súper en bicicleta y va a ir a su casa en bicicleta. O sea, tampoco se puede pensar así, ¿ya? Aunque sea exagerado el ejemplo, pero no todo lo resuelve el transporte público, no todo lo resuelven las bicicletas, no todo lo resuelve el carro, ni la infraestructura vial. Es una combinación de muchas cosas. Hay que tener un punto de partida para saber qué es lo que le conviene a la ciudad. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes en una encuesta, ¿cómo resolverían el problema del tráfico? Algunos me dirían, en un metro. Es que de un metro, de un solo podemos acabar con el problema. Alguien me diría, no, ciclovías es lo que se necesita ahorita, porque además están de moda. Otras personas me dirían, no, a todos mandémoslos a su casa a trabajar. El problema es por la gente que sale a trabajar. En mi ciudad dirían, saquemos al transporte de carga de la ciudad. Pero realmente lo hablamos desde nuestra propia percepción. Le toca a los gobiernos locales tener a la mano la decisión de qué hacer, y solo pueden decidir si hay información dura sobre la mesa que revele qué es lo que está pasando con el transporte, hablando por transporte de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Sin información no podemos tomar ningún tipo de decisión, ninguna. Solo la estaríamos tomando como que al feeling, y eso no es planificar. Es muy importante que nuestros gobiernos, nuestras unidades técnicas gubernamentales tengan datos, y algo que hay que hablarlo claro, lo digo desde mi propia situación, es que no necesariamente está la plata para poder hacer estudios que revelen qué es lo que debe de suceder. Hay muy poca preinversión, y yo creo que parte es porque los recursos también son muy limitados. ¿Sí? No sé cuántos habrán acá que trabajan en lo público, pero como me lo dijo alguien, en lo público anteriormente administrar en lo público es administrar la pobreza. Todo es limitado en lo público, todo. Y a veces no es cuestión de no tener voluntad de hacer las cosas. En mi oficina llegó un momento en el que nuestras computadoras cumplieron 10 años. Es una oficina que hace y que planifica parte de lo que les acabo de enseñar. ¿Qué podíamos hacer con computadoras de 10 años de antigüedad? Cuando aquí uno compra su computadora y cuando ya la está desempacando en su casa ya es obsoleta porque ya salió la otra.
entonces al Estado le cuesta mucho invertir en este tipo de temas. Y sobre todo que nuestras ciudades tienen una problemática, tienen muchos problemas que deben de ser priorizados. ¿Qué creen que harían ustedes si ustedes fueran el tomador de decisiones de la parte pública que le toca que resolver el problema del tráfico y el resto de la ciudad? Si ustedes tuvieran que decidir entre resolver el problema del agua y resolver el problema de los datos para la movilidad, ¿qué decidirían? Es obvia la respuesta. Por lo tanto, es un gran reto para las unidades estatales que planifican tener suficientes argumentos que le permitan decidir qué hacer con la movilidad. Ay, perdonen. Y vamos por acá. Acá no voy a explicar esto, pero cuando la ciudad ya tiene datos, entonces ya es más fácil entender qué está pasando y cómo resolverlo. Plantearse las soluciones, correr los modelos, dimensionar las soluciones y saber qué es lo que hay que hacer. Censos, encuestas origen y destino que levantamos en la ciudad de Guatemala a través de la Dirección de Movilidad Urbana, nos revelaron que en el año 2007 el 69% de la demanda estaba atendida por el sistema de transporte público y el 31% por la demanda de transporte privado. ¿Se recuerdan la gráfica que les mostré de la inversión en infraestructura? Estaba al revés. El 70% de la inversión en infraestructura estaba para el que usa, para el 30% de la necesidad. Y el 30% de la inversión estaba para el 70% de la necesidad de transporte público. Hay un desbalance, pero los números así estaban. En el año 2016 se volvió a correr la encuesta Origen y Destino y se observó que la gente se estaba bajando del autobús para utilizar el transporte privado, ya sea vehículo o motocicleta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Repito, es un tema aspiracional en muchos casos. No tenemos, aunque hemos hecho avances, todavía nuestro sistema de transporte privado en la ciudad de Guatemala no está completo. Estamos en esa línea, ¿verdad? Hay gente que está haciendo lo posible por poner al día la oferta de transporte, pero todavía estamos rezagados y es un tema de todas las ciudades. En otro municipio vecino, igual, a través de la encuesta se determinó que había una migración del transporte público hacia el transporte privado. Eso no es bueno, debería ser al revés, que la gente deje el transporte privado para subirse al transporte público. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá dejaríamos nuestro vehículo para subirnos al transporte privado? Al transporte público. O sea, es una respuesta muy dura y uno se empieza a justificar, no, es que yo no lo haría porque es que es mi trabajo, es que voy al súper, hay muchas razones, ¿verdad? Y no está mal tenerlas, lo que hace falta son las opciones para moverse. Apagué esto. Muy bien. Y ya para empezar a entrar a la parte del planteamiento de qué hay que hacer, lo que les voy a mostrar ahorita no es una receta de cómo resolver el problema donde dice construya tantos kilómetros de carretera, ponga 100 semáforos, haga 1 kilómetro de ciclovías, 8 líneas de Transmetro y su ciudad está resuelta, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Es un tema de planificación. Es un tema donde deben de combinarse la planificación urbana, que es pensar hacia dónde quiero llevar el territorio, en temas de dónde quiero que se densifique, qué hacer con el plan de infraestructura, es decir, cómo resolver los nodos viales y un planeamiento de transporte estratégico integrado, es decir, escalar las soluciones. Yo recibí una charla que me dejó impactado y la profesora me decía, el metro no es la solución para todas las ciudades. Todas las ciudades tenemos necesidades diferentes, espacios diferentes. Las soluciones deben de estar dimensionadas a la demanda proyectada de la población. Por eso es importante que todo trabaje junto. Y parte de la planificación, de las herramientas para este tipo de soluciones es la planificación urbana y esta herramienta que es el transecto. Lo que ilustra es, en la parte extrema izquierda de la gráfica,
ahí se proyecta que circule el sistema de transporte masivo y por lo tanto es donde debiese suceder la mayor densificación en cuanto a usos del suelo, residenciales, oficinas, comercios de alta densidad. Y conforme yo me voy alejando del eje principal que tiene la red vial más robusta, el transporte masivo, empiezo a bajarle densidad a la ocupación del territorio, ¿ya? Eso es el transecto. Es decir, pensar en diseño orientado al transporte. Aquí, la solución, no, repito, no es solo meter el transporte público, es un tema también de planeamiento territorial. Curitiba empezó esto en el año 1974 y ahora en el año, yo fui ahorita recién hace 2 años, ellos tienen planeada una red de transporte interconectada, tienen zonificados sus usos, zonificados sus usos del suelo y generan capas como estas, donde están integradas el uso del suelo, la red del transporte y la red de infraestructura. En ciudades como las nuestras nos toca que pensar así, no quiere decir de que estemos tirados al abandono porque a este momento no lo tengamos. Tenemos que pensar hacia dónde queremos llevar. Acá nuestras ciudades, en esta gráfica lo que pueden ver, las líneas claras son vialidades que no existen, que queremos que existan y que están pensadas para el transporte público y privado. Eso es lo que hay que hacer, planificar. Y algunos temas muy importantes, no tan populares, son las medidas para restringir o desincentivar el uso del transporte privado, la tarificación vial. Esto quiere decir, si yo tengo un centro urbano congestionado, voy a cobrar, yo como Estado voy a cobrar, voy a poner un impuesto, no es una medida popular, para el que quiera llegar ahí. Yo debería de dar las condiciones para que se quede en la periferia, deje su carro y llegue en transporte público hacia el centro. Eso se llama tarificación vial. Hay zonas de restricción, zonas donde no puede circular el vehículo. Por supuesto, tengo que tener yo la estrategia y los espacios para que el vehículo se quede afuera y la gente entre en transporte privado. El tema de la regulación de los estacionamientos para desincentivar su uso y los incentivos por algunos viajes compartidos. Es decir, si yo en la vía tengo una vía exclusiva, me voy a inventar, donde puedo privilegiar que los vehículos de pasajeros particulares vayan con 4 ocupantes, a eso los dejo pasar por la vía rápida, pero es muy difícil fiscalizarlo. Estas medidas se llaman gestión de la demanda del tráfico. Lo que tenemos que hacer es modificar la forma en que las personas se mueven. Y ya para ir terminando, cuando quitamos los vehículos de las calles, recuperamos el espacio que es de nosotros, suceden cosas como estas. Acá tenemos una fotografía de la Sexta Avenida de la zona 1 en Ciudad de Guatemala, donde lo que vemos en la parte derecha es cómo era antes esa calle, ocupada por el transporte privado, todos se parqueaban. Arriba tenemos la fotografía del comercio popular que ocupó las calles y en la parte de abajo, ya con una estrategia muy fuerte de liberación del espacio, se transformó en un parque lineal, ¿ya? Tiene que haber una sinergia entre actores públicos y privados. El gobierno local no lo puede hacer todo, necesita el apoyo de la parte privada, de la parte que invierte en desarrollo inmobiliario, porque también aporta viajes al proyecto. Nuestras oficinas estatales tienen que ser fortalecidas con sus unidades técnicas de planificación, se les tiene que dar recurso humano, recurso técnico, debe de estar incluida la participación ciudadana, que somos todos, propositiva, no solo de crítica y decir que todo está mal, un fortalecimiento regulatorio, no para burocratizar las inversiones, sino para hacerlas más fáciles y hacer una gestión con el Estado. Tiene que estar alineado el Estado y el gobierno local. Disculpen. Por lo tanto, esta sinergia es súper importante. No podemos hacerlo de otra forma. Todos tenemos que estar involucrados. Todos somos parte del problema, ¿cierto? Entonces todos vamos a ser parte de la solución. Todos. No podemos pensar en que solo tarea del Estado resolverlo. Todos tenemos que hacer un cambio acá en la forma de pensar cómo movernos. Y es difícil, pero todo parece difícil hasta que se hace. Muchas gracias. Muchas gracias.
En este momento vamos a dejar un espacio breve para preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna interrogante, pueden alzar su mano. Aquí al frente hay una pregunta. Acá, en este extremo, en la primera fila. Muchas gracias por su excelente disertación. Muchas gracias. Me vine en mi auto, pero creo que me voy a ir a pie. Me ha sensibilizado mucho. Una pregunta. Ciudad Guatemala es la metrópoli de Centroamérica. Es bella, me encanta. Por alguna razón, en 2018 yo estuve yendo por ahí. Pero una pregunta directa. ¿Usted por qué no tiene un metro? ¿Por qué no piensan en un metro, pues, en nuestras ciudades? Solamente. Muy bien. Gracias. Gracias por la pregunta. Excelente pregunta. ¿Se recuerdan cuando les dije que era necesario tener los datos duros para saber qué era lo que había que hacer? La oficina que se llama Agencia Nacional de Desarrollo de Infraestructura Económica del Ministerio de Finanzas Públicas es la que se encarga de contratar las consultorías para determinar, en este caso, bueno, qué es lo que le conviene a la ciudad en temas de transporte. La oficina contrató a consultores internacionales de ingenieros de transporte. El tema de la movilidad no solo es ingeniería de transporte, hay temas urbanos como ya lo vimos, pero en el caso del sistema de la ingeniería de transporte ellos calculan qué es lo más eficiente para la ciudad. El resultado fue, Guatemala ahorita resuelva con un sistema BRT, con sistemas de buses articulados en vías exclusivas, porque la demanda y el factor socioeconómico no paga la tarifa, ¿verdad? Ahí tiene que tener o sea, no paga la tarifa en el sentido de que ni el salario actual de las personas, ni el proyectado con el crecimiento económico, a pesar de que el PIB se mantiene, la inflación, pues, aunque nos está pegando, pues todavía, y nuestro desarrollo económico todavía no nos llevan a que la demanda pague la tarifa. Ese fue un tema financiero, no de poder invertir, porque la plata viene de afuera, son proyectos de APP, Alianza Público-Privada, pero en este caso la parte social no daba todavía para eso, esa es la razón. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero, por resolver esta duda. Y ahora llamamos al ingeniero Roberto Johnson, quien es miembro del comité organizador de Expo Construye y también representante de la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría, quien entregará un presente al ingeniero. Buenas tardes a todos, gracias por haber asistido a esta ponencia. También le hacemos un especial agradecimiento al arquitecto Olding por haber tomado su tiempo y espacio en el trabajo y poder venir a nuestro lindo país y presentar su ponencia muy importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Por esa razón, le quiero pedir a todos que le demos un fuerte aplauso. Y a nombre del comité ejecutivo, el comité técnico, al cual pertenezco también, y a nombre de todos ustedes y la Expo Construye, le damos un regalo para que se acuerde de nosotros y también nos pueda ayudar en las siguientes Expo Construye.